Entonces, ¿cómo es esto de que la diabetes se revierte? Okay. Dios mío, estamos matando a los diabéticos con la forma en como los mandamos a comer. Claro. Que es alto en carbohidratos. ¿En qué momento estaría haciendo uno mal la keto y en qué momento se está haciendo bien? Nosotros no llamamos dieta keto. Y es porque como nosotros trabajamos primero con la mente, de hecho el 83.3% de los resultados de cualquier cosa que uno haga es el mindset, por lo tanto mi ingreso económico, mi relación de pareja, claro, mi trabajo, mi rendimiento en trabajo, mi físico, todo es mindset. Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Podcast. Este es un episodio especial porque este es el episodio que vamos a retomar otra vez ritmo para llegar a los 100 episodios. Y como siempre lo he dicho, a los 100 episodios va a haber sorpresas, vamos a ver qué hacemos. Y creo que hoy iniciamos y tenemos una persona que nos va a aportar un montón de valor. Vamos a descubrir y tener más tips ahí para los que estamos en la bajada de peso, así que creo que nos trajimos al mejor de Costa Rica para hablar de esto. Estamos aquí con Donald Vega de Kilosophy. ¿Cómo estás, Donald? Daniel, súper. Saludos a los invitados. Muchas gracias por la invitación. A vos por venir acá y creo que, bueno, tuve la experiencia de grabar un podcast con vos, con Pablo, que estuvieron hablando y me quedó una impresión buenísima, ¿verdad? De vos, de tu mindset. De la figura que tiene este hombre, ¿verdad? De que no se imaginan la edad que tiene, ahorita se van a dar cuenta, ¿verdad? Pero bueno, creo se ve mejor que yo, ¿verdad? Pero creo que eso es algo que quiero saber, esos tips, ¿verdad? Para cuidarse, ¿qué es la mejor manera cuál sería una buena o mala manera de bajar de peso, ¿verdad? Y ver todas esas cosillas, ¿verdad, Donald? Quiero empezar por algo y es, bueno, te conocemos por Kilosophy, ¿verdad? Contame un poquillo ahí de los inicios de Kilosophy y cómo inició esta gran aventura y negocio. Ok. Bueno, Kilosophy se origina en el 2001, en realidad, cuando yo fui entrenador personal desde el 97 hasta el 2019. Y en algún momento tomé la decisión empecé estudiando medicina, pero me di cuenta que no tenía esa vocación de pasar metido en un hospital. Y celebro a aquellos que sí lo hacen. Claro. No era mi caso. Entonces empecé con la parte de entrenamiento personal y llegó el momento en donde dije, claro, dieta y ejercicio, eso es lo que hay que hacer para estar bien. Entonces estudié nutrición y en el proceso de estudiar nutrición, mientras andaba en San Diego en uno de los cursos de kinesiología en la que me estaba especializando para la parte de entrenamiento, conocí a la doctora Schwarzbein, Diana Schwarzbein, quien, según ella, había revertido diabetes en más de 1,000 pacientes. Okay. Como yo estaba estudiando nutrición, dije, eso no es cierto. Qué señora más mentirosa, es que eso no es posible. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Verdad? Okay. Y es una respuesta típica cuando uno se expone a información nueva que tal vez no tiene un marco de referencia o el marco de referencia existe como todo lo opuesto a lo que se está sugiriendo. Entonces, ¿verdad? Primero shock y después digo, ella algo debe tener. Okay. Entonces me fui inmediatamente a Barnes & Noble, que es la librería más grande, por lo menos en aquel entonces. Me compré los 3 libros que me encontré de ella, Diana Schwarzbein Principle, Diana Schwarzbein Principle 2 y el Cookbook. Entonces me lo leí en el primero de vuelta en el avión, cuando venía de San Diego. Fascinante el libro porque me abrió la mente a algo que yo no sabía y de hecho estaba aprendiendo totalmente lo opuesto. Ya voy a explicarme. Mi madre para ese momento tenía 15 años de haber sido diagnosticada con diabetes tipo 2, tenía un enorme sobrepeso, una condición ahí ortopédica en sus rodillas que hacía que se deteriorara muy rápido su rodilla y más con el sobrepeso. Entonces mi madre, que ya sufría el dolor de tener que inyectarse todos los días insulina, ante la sugerencia mía, madre, ¿por qué no probamos esto? Para mí tiene sentido. Mi madre termina revirtiendo diabetes tipo 2 en 4 meses, luego de 15 años, 4 meses, algo que yo no sabía que se podía revertir, y baja 89 libras de peso en 9 meses. Claro, pero ahí ya primero estamos destrozando un tema y es revertir la diabetes. Revertir diabetes. Porque a mí me han dicho, yo me recuerdo que yo empiezo a tomar seriamente, bajar de peso, yo llegué a pesar 115 kilos.
Y recuerdo estar en una cita con una doctora y la doctora me dijo, ok, esto significa, leyéndome los exámenes, ¿verdad? Ujú. Todo lo que salió, todo lo que puede estar alto estaba alto y todo lo que podía estar bajo estaba bajo. Y me recuerdo que la doctora me dice, Daniel, esto solo significa una cosa. Y yo dije, claro, estoy gordo, doctora, ¿verdad? Y la doctora me dice, no, 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 significa muerte, ¿verdad? Así. Así me dijo eso, me recuerdo. Vea, vos vas a, si sigues así, vas a tener un infarto a los 30, 35 años. Y me recuerdo que me dijo, un infarto es una moneda al aire. Lo han resistido personas mayores con mucha edad y han muerto jóvenes a su edad y no se sabe por qué, porque es una moneda al aire, es un 50 y 50. Sí. Y recuerdo que ahí yo lo empecé a tomar en cuenta y recuerdo que esa consulta también ella me dijo algo sobre que estaba ahí prediabético y que no sé qué, que estaba a tiempo, me recuerdo esa frase, estaba a tiempo de revertirlo, que ya después ya no se podía. Ok. Entonces, ¿cómo es esto de que la diabetes se revierte? Ok. Entonces, aquí viene el primer tema importante. Diana Schwartzbein, tal vez un poquito para contar la historia y entender cuál fue el descubrimiento que ella tuvo, que no es nada del otro mundo, es simple lógica, Ujú, e ir en contra de el conocimiento convencional que sí que no tiene lógica, pues lo vamos a entender en este momento. Diabetes tipo 2 por definición es nivel alto de azúcar en sangre. Empieza por una condición que se llama hiperglicemia en ayunas, que es niveles altos de ah, azúcar en sangre. Luego pasa a una condición que se llama prediabetes, cuando ya está después de cierto número de esa glucosa en sangre. ujú, Y finalmente se diagnostica la diabetes, que es cuando ya los niveles de azúcar en sangre están altos con niveles altos de insulina o niveles bajos de insulina. Ok, para no confundirnos, básicamente es azúcar alta en sangre. Ok, ok. entonces ella se gradúa como endocrinóloga, quienes normalmente médicos endocrinólogos son los que atienden problemas hormonales, entre estos los problemas de insulina que están sufriendo los diabéticos. Ujú, Y ella empieza a recibir a estos pacientes y les da el tratamiento de la Asociación Americana de la Diabetes, que es baja grasa, proteína regulada y alta cantidad de carbohidratos, entre comillas, mm, enteros o integrales. ¿Ok? Entonces, ella muy temprano en esta experiencia dice, a ver, diabetes tipo 2 es azúcar alta en sangre. ¿Qué eleva el azúcar en sangre? ¿La grasa? No, la grasa no. ¿Las proteínas? No, las proteínas tampoco. ¿Carbohidratos? Sí, los carbohidratos son los que elevan la insulina. O sea, hay algo que no ah, entiendo aquí. ¿Cómo es que a los diabéticos la Asociación Americana de la Diabetes les recomienda, a través mío, que deben llevar una alimentación alta en carbohidratos y baja en grasas? Si esto más bien es lo que provoca que suba el azúcar en sangre. Entonces, no, a ver. negocio No, por no, ahí. ni siquiera en ese momento todavía no. Ah, Dice, ok. a ver, no, voy a calmarme. Yo vengo saliendo de la universidad apenas, no puede ser que a mí se me haya ocurrido algo en este momento. Ah, no, yo decía negocio farmacéutico. Sí, ya ella lo ve después, pero en Ajá, ese momento su, ajá. su, su análisis es, ya esto lo tienen que haber estudiado. Yo, Ah, ok. pobrecita, que vengo saliendo de la universidad con ideas locas, no, estoy equivocado. Sin embargo, ella notó algo y es que conforme los pacientes iban avanzando en tiempo y en intervención tal y como ella lo mandaba, porque hacerlo de otra manera hubiese sido casi que, de hecho, mala praxis y muchos médicos son Mm, obligados a llevar el estatuto tradicional porque si no entran en amenaza de ser demandados o inclusive separados de su fellowship, de lo que hayan hecho, si es ok. endocrinología o lo que sea. Y en ese momento, ella dice, ok, veo que cada vez los pacientes están más enfermos. Primero empiezan con azúcar alta. Con esta dieta no se les está bajando el azúcar, más bien necesito subirle la dosis de insulina cada vez más. Mm, Empiezan con problemas de hipertensión y después empiezan con problemas del corazón. Siempre es esta evolución. Primero es azúcar alta, el azúcar no se regula, cada vez es más insulina, luego viene la hipertensión y después empieza problemas del corazón. Aquí hay algo que no está bien. Entonces ella dice, de hecho renuncia y pone su clínica y le dice a todos sus pacientes, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar hacer un cambio y necesito que usted se tome la glucosa en sangre 6 veces al día. Uno se punza, saca una gotita de sangre y una tirita ujú, le dice cuánto está. sí. Y el diabético tiene niveles altos de azúcar en sangre.
Entonces ella les dice, usted se va a tomar la glucosa 6 veces al día. Antes de desayunar, después de desayunar. Antes de almorzar, después de almorzar. Antes de cenar y después de cenar para ver cuáles son las variaciones. Pero no va a comer lo que yo le he venido recomendando. Lo que vamos a hacer es, vamos a bajar la cantidad de carbohidratos. Usted no va a comer más pan, ni papa, ni yuca, ni arroz, ni nada que tenga harinas, sino que sus carbohidratos van a ser ensaladas y vegetales. Ok. ¿Ok? En el almuerzo y en la cena. En el desayuno, coma huevos, coma así una tirita de tocineta, si quiere un poquito de aguacate. Grasita. Exacto. En el almuerzo va a comer carne y algunos de estos carbohidratos que yo le digo, vegetales o ensalada, pero vegetales no harinosos, no los que sí son harinosos. Ok. Los verdes. Los verdes, pero también coliflor, Ok. zucchini, chayote, ayote, espárragos, todos esos son más fibrosos que densos en azúcares. O sea, camote, papa, esos no. Los harinosos son esos, el camote, la papa, la yuca, ¿verdad? Todos ok. esos. Entonces, cuando ella les dice, hagamos hacer la prueba, y usted regresa en una semana, se lo dijo a todo su grupo de pacientes, veámonos en una semana a ver qué pasa. Y queda sorprendida con los resultados. Todos los pacientes, sin excepción, llegaron con niveles significativamente más bajos de glucosa en sangre y algunos ya en estado normal con una semana de intervención haciendo esto. Wow. Pero aquí es donde a ella le llama la atención. Algunos pacientes que obviamente blasfemia, coma tocineta para un diabético según el conocimiento convencional, llegaron algunos pacientes que le dijeron, doctora, disculpe, vea, yo tenía, no sé, 4 años de no poder comer tocineta porque no me dejaban. Claro. Y eras que no pude solo una tirita, me comí 4 en el desayuno. Esos fueron los pacientes que llegaron con los niveles de azúcar más bajos. Ok. Entonces ella ahí tiene esta realización, Dios mío, estamos matando a los diabéticos con la forma en cómo los mandamos a comer, Claro. que es alto en carbohidratos. Y le mandamos a quitar la grasa, que es precisamente lo que impide que haya un pico de azúcar. Entonces ella empieza a hacer este cambio y para cuando yo conozco de esto, 1000 pacientes revertidos. Entonces, esto sucede dichosamente en un momento en donde yo estaba todavía en formación de nutrición y tuve que tomar una decisión. Aquí vengo y me peleo con los profesores o me quedo calladito, no digo nada, no hago ningún tipo de aleteo, me gradúo y empiezo a aplicar mi conocimiento de acuerdo a lo que se denomina el criterio profesional, en donde ya uno sabe cómo actúa de acuerdo a las diferentes, no es siempre lo mismo, sino cómo actúo yo de acuerdo a las diferentes situaciones. Entonces, Daniel, ahí, teniendo a mi madre, una persona muy cercana, ahora sana, y doña Clary, hoy, 2025, Saludos, doña Clary. Felicidades. cumple 84 años y sigue saludable. Y eso fue en el 2001. Entonces me surge un propósito muy fuerte y es lo que hoy crea el propósito, perdón, lo que hoy es el propósito que nos mueve, es promover una sociedad en forma feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica, ya voy a eso, y que la gente pueda vivir sin límites. Entonces, enfermedad metabólica es diabetes, es hipertensión, es hígado graso, es cáncer, son 300 condiciones, enfermedad metabólica, y todas se pueden revertir, porque ahora sabemos que lo que antes se consideraba como genético, una enfermedad, ahora responde a lo que se denomina la epigenética, es decir, hay condiciones que están por encima de los genes que hacen que esos genes se activen o se inhiban, o sea, funcionan y muestran su cara horrible o su cara buena. El gen está, y sí, hay una carga genética, pero finalmente, Daniel, ¿qué es lo que activa en nuestro cuerpo la enfermedad? Es el ambiente. El ambiente entonces modifica unas expresiones de los genes que hacen que empiece a manifestarse la enfermedad, pero si yo suspendo aquella parte de mi estilo de vida, el ambiente, mi organismo, el ambiente es a nivel mental, emocional, físico y espiritual. Todo input energético y nuestro mismo input a nivel de nuestros propios pensamientos son determinantes para modificar la genética de las células y que podamos tener enfermedad. Entonces, ahora que estábamos hablando de la discusión, ¿Cómo? Entonces la diabetes se puede revertir, porque a mí siempre me han dicho que no. Fue precisamente lo que yo viví en el 2001. A mí siempre me han dicho que no. Pero
ahora no es una idea, no es una utopía, no es algo que me contaron, nosotros lo vivimos todos los días. Y a partir de ahí surge en el 2017 la iniciativa Kilosophy, porque a partir del 2001 en adelante hasta el 2016 yo trabajé solo, Ujú. uno a uno con los pacientes. Yo veía Claro. un paciente y mi cita era 6 horas. Lo educaba y nunca más lo volví a ver porque lo armaba de herramientas para que ya pudiera vivir su vida con independencia. Un día completo con el paciente, 6 horas. 6 horas. ¿Sí? Ahora, esta dieta que mencionaste, bueno, es una que estoy haciendo, ¿verdad? Y Ujú. es la famosa keto, Correcto. ¿cierto? Y yo he escuchado, bueno, me empecé a bajar de peso y me preguntaron, ¿pero qué está haciendo? Y yo, de keto y ejercicio. Ajá, Ya, no es más que eso, ¿verdad? ajá. Y he escuchado un montón de cosas, que keto, que le baja la energía a uno mucho, Ok. ¿verdad? Cosa que creo que no me ha pasado. Ajá, He escuchado que también el asunto de los macronutrientes y micronutrientes, ¿verdad? Que hay que tener cuidado porque la keto, que no sé qué, tacatá, tacatá, tacatá. Entonces, ¿qué se podría decir sobre eso y en qué momento estaría haciendo uno mal la keto y en qué momento se está haciendo bien? ok, perfecta. Esta pregunta es fundamental porque hablamos de experiencias subjetivas de gente. Claro. Entonces, existimos dos tipos de personas. Las personas que formamos nuestro criterio por experiencia propia Ujú, y nos rehusamos a formar opiniones de acuerdo a las opiniones de otras personas. Eso es una fortaleza ujú, y es lo que separa a las personas que logran las cosas de quienes son parte del grupo de ovejas, ¿verdad? claro. Y debo decirlo porque es así. Entonces, específicamente en el tema y voy a hacer aquí un paréntesis. Nosotros no llamamos dieta keto Ok. por una razón muy especial. Y es porque como nosotros trabajamos primero con la mente, de hecho el 83.3% de los resultados de cualquier cosa que uno haga es el mindset, por lo tanto, mi ingreso económico, mi relación de pareja, Claro. mi trabajo, mi rendimiento en trabajo, mi físico, todo es mindset. Entonces, Daniel, ¿qué es la palabra dieta en un contexto social? Es restricción, Sí. es dolor, Ujú. es estar sujeto Tortura, sí, es como, ajá, ajá. es tener que estar pesándose, Mm, es no poder disfrutar de las cosas buenas de la vida, es comer lechuga y tomate, es morirse de hambre, es contar calorías, ¿Cómo no va a comer porciones, arroz? Me dicen. ajá, cucharaditas, Ajá. tacitas, Ajá. palitos, es que le estén criticando a uno, Ujú. eh, eh, que lo estén rechazando porque, ay, ahí viene que está en dieta, entonces, ¿verdad? Y es el contexto subconsciente que se forma en términos de las decisiones que tomamos cuando hay algo profundo asociado a algo negativo, en este caso la palabra y el concepto dieta, para nadie es positivo. Ok. La gente no asocia dieta con algo que quiero salir corriendo a hacer porque me emociona y quiero empezar mañana mismo. No, no es así. En Ujú. realidad es un tema de restricción y doloroso. Entonces, ¿qué pasa? El subconsciente tiene una base biológica cuyo único propósito es supervivencia. Subconsciente es la que nos hace, la parte de nuestra mente que nos hace respirar, que Claro. si yo me expongo a una gran luz, me cierra el iris, ¿verdad? Sí, los La instintos pupila, básicos. perdón, Ajá. es Ujú. quien me ordena levantarme en la mañana, Ujú. ¿verdad? Yo no decido levantarme a menos de que use un despertador 5:55, ¿no? Es solito me despierto por un tema hormonal. Ujú. Mi frecuencia respiratoria aumenta si yo hago ejercicio, baja si estoy relajado. Todo es automático y busca supervivencia. Entonces el subconsciente tiene una característica y es que siempre que haya una experiencia negativa, en futuras ocasiones en donde uno quiera pasar por ahí, el subconsciente hace que uno se desvíe, Ya. aunque sea algo positivo para mí. Eso se llama autosabotaje. Sabotaje Mm, es yo sé qué hacer, sé cómo hacerlo, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque profundamente hay un concepto asociado a algo muy doloroso y por más que hacer dieta me vaya a permitir a mí usar ropa que ahora no me queda y un montón de cosas, el subconsciente está ahí y prende la antena en el momento en que escucha dieta, porque la dieta es mm, dolorosa. Entonces ya. usted a pura fuerza de voluntad se va a sostener durante un periodo de tiempo
pero después la Pero deja mis botada. instintos me van a estar llevando constantemente. Y el Ah, instinto va a empezar a desviarlo porque el claro. concepto dieta a largo plazo es un dolor profundo, entonces el Mm, subconsciente no va a permitir. Dos ejemplos muy sencillos. Si yo tengo un disco prendido y nunca me he quemado y el disco de la cocina hace que yo me queme, yo aprendí que no debo ujú, volver a poner un dedo en un disco prendido, a ujú. menos de que sea por accidente. Conscientemente, yo no lo voy a hacer. Alguien me puede empujar y yo voy a rehusar pasar Claro. por ese disco. Sí, vamos a pelear porque no pase. Exacto. Ajá. Entonces, ve lo poderoso que es el organismo, que entonces yo no volveré conscientemente nunca en el futuro a poner una mano en el disco porque sé que quema. Ujú. Y cuando las dietas son dolorosas, hacen que la gente se sienta mal, se sienten descompensadas, lo que sea. Claro. Eso sucede. Veámoslo desde otro punto de vista más directo. Nosotros en nuestro pie tenemos una serie de mecanorreceptores que detectan la presión dependiendo de qué parte del pie está siendo apoyada. ¿Ok? Cuando a uno se le dobla un tobillo, el subconsciente actúa de manera Sí, instantánea. sí, uno, ¿Verdad? ajá. Si uno se dobla un tobillo, ¿qué es lo que le pasa a la gente? Se cae. ¿Por qué se Ajá. cae? Porque inmediatamente que estos mecanorreceptores detectan Ajá. hay más peso en una parte del pie y los receptores de dolor del tobillo Sí, sí, detectan sí, se sí. está estirando algo, Ujú. inmediatamente se desconecta toda la cadena muscular de la pierna que está en apoyo para que no haya más apoyo y no haya más daño. Claro. Entonces uno se cae. Caerse no es malo, en este caso es Es bueno, protegiendo porque su me cuerpo. protegí y Claro. eso es instantáneo. Y Ujú. la gente no Ujú. entiende la dimensión de nuestras palabras. Yo soy programador neurolingüístico y Ok. la programación neurolingüística es como mis conceptos asociados a mi forma de comunicación interna y externa produce un estado diferente de experiencia independientemente de lo que yo tenga afuera. Yo afuera puedo tener algo, pero este diálogo interno que se está generando por el subconsciente o yo mismo hablándome hace que la experiencia sea completamente diferente a la de una persona que está a la par mía. Entonces hay que tener Claro. mucho cuidado y por eso nosotros somos muy Mm. claros con cada paciente. Usted no hizo dieta, no vino a hacer Ya. dieta keto, usted vino a cambiar su alimentación. Y cuando decimos eso, al subconsciente como que se le zafa la cadena. ¿Eh? Cambiar la alimentación, ¿qué es eso? Yo nunca Es he cierto. tenido una mala experiencia ante eso, Ujú. porque es simplemente un juego de palabras, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí. Ahora, Estilo keto sería. sí, Algo así cambié mi diferente. alimentación keto. Ok. Ahora vamos a ver que no es solo eso, hay muchas cosas que entran Ujú. en juego cuando uno va a cambiar la vida, ¿verdad? Pero las personas que critican, entonces vamos a hablar de por lo menos dos elementos que pueden estar generando ese tipo de sonido Ajá. y un tercero que es el real. Te decía, estamos las personas que tomamos nuestras propias decisiones y formamos nuestro propio concepto de algo o criterio porque nos adentramos a vivirlo y lo Ujú. hacemos correctamente y entonces ya podemos decidir. Están las otras personas que forman sus criterios por las opiniones de los demás, que es la gran mayoría. Ujú. Entonces, si la gente es un poco como yo, probablemente les gusta probar las cosas antes de tomar una decisión. Por eso, la sugerencia de la doctora Diana Schwarzbein, yo he curado a más de 1000 pacientes, no, está loca, ¿cómo se le ocurre? Eso no es real. Y yo después, Mil. pero Sí, voy a claro. ir a estudiarme sus libros, a ver su Ajá. literatura, a ver qué es lo que... Y de todo el sentido del mundo, pero yo me di ese permiso. Entonces, vas a encontrarlo de personas que dicen que keto es malo porque lo escucharon por ahí. ¿Ok? Y lo escucharon y de acuerdo a su análisis, basado en conocimiento equívoco de que la grasa es mala y en keto se come un poco más de grasa, entonces Claro. ellos asumen 2 Ujú. más 2, 4. Claro, keto es con más grasa, eso es malísimo para el corazón, ni se te ocurra. Ajá. Es una opinión formada en evidencia falsa, tanto por autoanálisis de sus propios conocimientos como Ujú. de la experiencia y bulla de gente que le contó, O TikTok le dijo. sí, que le contó y le dijo esto es malo, Sí, sí, pero nunca lo vivieron. Ok. claro. Segunda fuente de información equivocada, la gente que lo hace de Internet. Internet Ah. es tierra de nadie, Sí, es tanta información que desinforma. porque Ajá. nuestro cerebro tiene una búsqueda, pones una cierta búsqueda y entonces el algoritmo te atrapa y te empieza a presentar esto. Entonces,
un presentador de un show que se llamaba The Late Night Show, David Letterman, en Nueva York, muchos años, el show más famoso de un talk show en donde él venía, al principio tiraba un chiste, después entrevistaba gente. A él lo despidieron y en Netflix sacó una serie que se llama They Don't Need an Introduction, no necesitan presentación, en donde le traían a personajes que todos conocemos y que no necesitan presentación, ¿verdad? Creo que sí, creo que Ok. hay algunos de esos episodios. Ajá. Primer capítulo, entrevistando a Barack Obama. Sí. Sí. Y Barack Obama, sentado frente a él, están conversando, ¿verdad? Existía esta creencia, no sé si es cierta o no, de que Rusia había intervenido en las elecciones del 2016 que provocaron que Trump ganara, ¿verdad? Y entonces ellos están conversando sobre ese tema, bromeando, y en ese momento Barack Obama cuenta una historia de lo peligroso que es basar ahora nuestra información o nuestros criterios basados en la información que nos presenta nuestro teléfono. Por lo siguiente, se hizo un estudio, y él cuenta esto, en donde a 3 musulmanes se les pidió que pusieran en Google Muslim mientras estaban en Egipto. Uno de ellos, conocido conservador, ultraconservador, Okay. el otro liberal y el otro intermedio en postura musulmana. Okay. El primero, ultraconservador, muslim, le sale apenas puso muslim, le sale una búsqueda, en la búsqueda la dirección de un templo islámico. Okay. Al segundo, que era digamos, un libre, le sale un parque. Y al tercero le sale un museo. Misma búsqueda, Ajá. 3 diferentes teléfonos. Basados en sus búsquedas previas, entonces les presenta información completamente diferente. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos alimentación keto adecuadamente implementada porque yo he estudiado y he presentado en congresos con los 3 exponentes y quienes han, digamos, puesto el camino y han pavimentado todo en términos de evidencia científica para un efecto positivo de esta alimentación. Eric Westman, Jeff Bolek y Stephen Finney, los 3. Y con los 3 he compartido escenario y yo he aprendido de ellos. Entonces yo aplico la alimentación cetogénica adecuadamente implementada. Okay. Entonces, experiencia. Nos llega a buscar una persona múltiples veces, esto sucede todas las semanas, para decir, es que yo hice dieta keto y no me funcionó y quiero darme una oportunidad con ustedes. Bueno, cuénteme, ¿cómo la hizo? Lo hice de internet. Ok, ¿y qué hizo de internet? Mira, ya hacen todo menos keto, porque la información es confusa y entonces empiezan a hacer cosas que nada tienen que ver. Entonces, por ejemplo, no sé, voy a poner una tontera. La papa entra en keto, alguien que lo está haciendo de internet. Como no se formaron adecuadamente, algún patas vueltas habrá puesto que sí, que fijo la papa entra en keto, te lo aseguro. Y esa persona le da una entrada a ese link y empieza a leer si la papa entra en keto, porque no sé qué, no sé cuánto. Claro. Entonces ya quedó sesgada su próxima búsqueda a un tipo de información que está equivocada y ya se metió en un túnel que le va a llevar a un lugar, a una realidad alternativa que no es la de verdad. Porque así funciona el algoritmo. Entonces nosotros nos damos cuenta de cosas que la gente hace que no tienen nada que ver. Entonces a mí me preocupa eso por 2 razones. Una, pues obviamente por su propia experiencia y que les afecte negativamente. Pero la segunda, que es más poderosa, es esa persona tuvo una mala experiencia, le cuenta a otras personas de quienes se entera que van a empezar a hacer keto. Ajá. Y basado en su experiencia subjetiva mal hecha, le dice, mira, eso malísimo, no lo hagas, a mí me empezó a dar arritmia. Y da arritmia cuando se hace mal. Y hay ciertas cosas, detalles específicos que nosotros manejamos, que si no se aplican, entonces le puede dar arritmia a una persona, le puede dar estreñimiento, le puede dar calambres, le puede dar mareos, le puede dar, ¿verdad? Mareos de que si la persona está sentada y se levanta, puede hasta caer desmayada, porque se le baja la presión, ¿verdad? Y entonces esas cosas muy sutiles que son del instructivo, haga esto, esto y esto, eso en internet no lo encuentran.
Se encuentran entonces experiencias de alguien que tuvo una mala experiencia y más la persona que llega y le dice, Daniel, maestro, está loco, ¿cómo se le ocurre? Yo hice eso y me fue malísimo. Ah, sí, pero ¿dónde y cómo lo hizo? De internet, ya usted sabe que eso no vale nada. Ok, segundo. Ok. Tercero, son las fuentes, y yo lo veo en mi profesión. Keto, pues obviamente es en directa oposición a la recomendación tradicional, tanto así que yo me tuve que quedar callado mientras estudiaba, Ok. porque cada uno de los conceptos que se hablaban en términos de macronutrientes eran en directa oposición a lo que ya yo había aprendido que funcionaba, porque no fue en la teoría, es que lo vi con mi madre, ¿verdad? Y entonces en ese momento, mejor me quedé callado. Todas mis compañeras, colegas, son formadas en la vía tradicional. Y eso significa que son formadas a que la grasa es mala, que Ujú. los carbohidratos son esenciales, que usted los ocupa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces he visto otro fenómeno, un tercer fenómeno, que es que nos buscan pacientes. ¿En dónde? Empezaron a hacer keto. Hicieron keto por 1 o 3 meses porque la nutricionista o el nutricionista le dijo solo 1 mes, solo 3 meses, porque hacer esto a largo plazo no es bueno. Evidencia falsa. Ah, ok. Apareciendo real, porque se lo dijo un profesional, pero Mm. no es cierto. Mi madre tiene desde el 2001, ininterrumpidamente de hacer keto. Yo desde el 2011, formalmente e informalmente desde el 2001, cuando empecé a aplicar estos conceptos, que yo no sabía que era keto, pero después, cuando lo estudié formalmente en el 2011, me di cuenta, esto es lo que venimos haciendo desde el 2001 con mi madre. Claro, no, y te cuento, yo tenía ese pensamiento hasta hoy, Ujú. de que, ok, voy a hacer keto 6 meses porque no es bueno a largo plazo. Exacto, ¿ves? Entonces esto se Ajá. convierte, si viene de una autoridad como una nutricionista o un nutricionista, le mete el chip a la gente de que esto es peligroso. Vea, yo le acepto, le voy a hacer keto. Para empezar, no es bien hecho porque ya nosotros lo hemos visto, Ujú. porque le tienen miedo, entonces no se meten a estudiarlo a profundidad. Lo va a hacer solo por 1 mes porque esto a largo plazo no es bueno. O solo 3 meses mientras baja peso y después tiene que hacer una transición. Pero eso no es cierto. Entonces esa es la tercer bulla del ambiente que empieza a ensuciar un concepto que es realmente poderoso cuando se hace bien. No sé si eso responde a tu pregunta. No, ahora mi pregunta sería, claro, ¿cómo hacerla bien? Ujú, Porque yo keto es, bueno, yo no como ni carbohidratos ni azúcar, ujú, ¿verdad? Bueno, decir no como sería decirlo perfecto, pero la verdad es que la mayoría, el 95% del tiempo no como ni carbohidratos, o sea, arroz, pan, papa, todo eso, no como eso. ujú, Y el azúcar casi que la verdad lo tengo bien, bien restringido. ujú, Solo a veces que digo, hoy me tomo una coquita y ujú, ya, y ujú, cero, ¿verdad? ujú, Y me tomo la coca y ya. O hoy me como una cajeta, porque hoy me estoy antojado de cajeta y comí cajeta ese día. Eso es. Pero ¿en qué momento podría uno hacer, o sea, en qué momento sería la keto mal hecha? Ok, hay varias razones. Ujú. Ahorita podemos hablar de la coca porque es bien interesante. Ajá. Eh, Sí, porque hay un dilema ahí entre sí, si, sí, sí, si, sí. si cero o si no, Sí, ¿verdad? exacto. Decías cómo hacerlo correctamente. No estoy diciendo que las personas tengan que ir a Philosophy para hacerlo bien. Pero Y, vayan. y el tema es, hablemos de los edulcorantes artificiales, por ejemplo. Ok. Nosotros manejamos 9 filosofías de alimentación. Ujú, Dentro de ellas, una es keto, otra es antiinflamatoria, antihongos, antienvejecimiento, ayuno ujú, intermitente y una muy importante para mí es la alimentación limpia. La alimentación limpia mm. significa básicamente que uno come lo que consigue y es una de las razones de por qué la gente dice, no, keto es carísimo. Usted consume lo que consigue en la feria del agricultor, la carnicería y la pescadería. Punto. Si usted empieza a basar su dieta keto, empezando porque ya le llamo dieta y va a fallar de fijo en el 98% de los casos, esa es la Ajá, estadística. ok. Entonces, Solo usar la palabra ya solo nos usar lleva la al... palabra ya nos Claro, produce un total, efecto negativo. total. No, Porque y la gente piensa que no, pero es la programación, de es verdad, es subconsciente. El tema es subconsciente, que ajá. nosotros no nos damos cuenta, es completamente Claro, subconsciente. Entonces, te voy a poner un ejemplo nada más muy rápido y ya regresamos a este tema de los dale, edulcorantes dale. artificiales. Tenía una paciente, yo la conozco, y empezó muy emocionada, ella quería mejorar por sus hijas, 3 hijas, y llega a su primera cita, posterga la segunda cita y a la tercera cita no llega y empieza a moverla. A yo le digo, mira, ¿qué está pasando? Porque nosotros monitoreamos cuando alguien hace esto para que nadie se vaya, porque es un efecto dominó que yo necesito que Claro. suceda en la sociedad.
y una sola persona que no haga el programa, pues es grave para mí. Entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás postergando la cita? Ya yo lo sé. Si una persona empieza con ese tipo de comportamientos es porque subconscientemente hay una creencia limitante que no le permite seguir avanzando en la dirección de sus sueños, por más bellos que sean. La mecánica que está usando es compleja de alguna manera. Entonces, ahí es donde descubro yo y empiezo a estudiar profundo porque la palabra dieta es un problema. Entonces, empiezo yo a hacerle una serie de preguntas para descubrir un poquito de información subconsciente y llegamos a la respuesta. Me dice, vea, mi mamá a los 9 años, a mi hermana y a mí, mis 9 años y a mi hermana, nos pesaba todos los días. Y si subíamos peso, porque teníamos un poquito de sobrepeso, venía castigo. Ojo el caso que estoy armando. Entonces, ella empieza a asociar pesarse con dolor. Pesarse con dolor. Me van a regañar, me están rechazando, me están obligando. El pesarse ya se convierte en una carga emocional profundamente dolorosa para ella. Sí. Entonces, hagamos, el ser humano, aunque no lo creas, es de patrones. Asociaciones simples. Pesarme significa dolor. Hacer dieta significa dolor. Que tengo que pesarme. Ok, ya entiendo. Para que me estén revisando. Entonces ella, la segunda la postergó y la tercera ya no apareció. Claro, hasta que yo hablé con ella. Porque tiene que pesarse. Dice, y entonces descubre, yo entro en pánico en el momento en que estoy montada en el InBody, me dijo ella. Claro. No lo había hecho consciente, pero lo descubrimos. Y le dije, bueno, hagamos una cosa. Tranquila, no se pese. Usted siga yendo a la consulta y no se pese. Porque si la asociación simple es pesarse, es hacer dieta, es pesarse, y pesarse es doloroso, desliguemos estos dos conceptos y no se pese. Y terminó el programa perfectamente. Por lo menos desde los símbolos externos de cintura, cadera y eso, ¿verdad? Sin pesarse, ¿verdad? Entonces, esas creencias que nosotros tenemos profundas pueden determinar el éxito o el autosabotaje sin darnos cuenta. Y como lo decías ahora, es información que no estamos pescando en el momento, ¿verdad? Entonces, edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales, el tema de que nosotros trabajamos la alimentación limpia significa agricultura, en la Feria del Agricultor, carnicería y pescadería. No vas a hacer keto de productos procesados. Eso es lo que es caro. Si usted compra carne, vegetales, pescados, ensaladas, usted tiene una versión real, barata y limpia. Yo me especialicé en una rama que se llama las terapias biomédicas para el autismo y el déficit atencional. Eso fue en 2012. En donde pues se toma muy en serio la parte de desintoxicación que está muy dañada y susceptible en los niños con autismo y déficit atencional y en el espectro autista en realidad. Entonces hay que poner mucho cuidado de no estar sobrecargando al sistema de cosas que vienen en plásticos, con qué se lava los dientes, qué tipo de desodorante está usando, si tiene algunos elementos de toxicidad y la comida, por supuesto. Entonces me puse a investigar muy fuerte el tema de los edulcorantes artificiales. Y los edulcorantes artificiales yo hasta lo hice con prueba. Yo uso de vez en cuando un medidor de glucosa continuo, que es un parche que uno se pone y le está midiendo en tiempo real el azúcar en sangre y uno lo puede ver en un aparato, ¿verdad? Para determinar si hay efecto o no del azúcar real y los edulcorantes artificiales. Entonces, pasan un par de cosas de lo que sabemos y otra ya comprobada. Cuando yo meto algo dulce a mi boca, se activa una vía que se llama la vía cefálica. Entonces entra para activar los centros de recompensa de dopamina, una señal diciendo estoy recibiendo algo dulce, azúcar, que en realidad lo dulce en la naturaleza, antes de la creación química, es cosas que vienen de la naturaleza. Lo dulce viene de la naturaleza. Y lo dulce en nuestro organismo representa una concentración de carbohidratos y esto es bien interesante. Nosotros somos seres de estaciones. Las estaciones significa que ahorita, por lo menos acá en Costa Rica, que estamos en la estación seca, el césped empieza a ponerse amarillo si no le echamos agua. Entonces, la naturaleza empieza a secarse en la época seca.
Esto quiere decir que no hay mucha disponibilidad de carbohidratos, ¿verdad? Ok. En el momento en que vienen las lluvias, todo empieza otra vez a crecer y ya hay más disponibilidad de otros alimentos que son dulces, por ejemplo, las frutas. Cuando yo detecto que hay dulce Mm, en algo natural, mi cerebro dice, perfecto, vea, estamos entrando en la época de abundancia de la naturaleza. Es hora de que usted empaque tanta cantidad de grasa como pueda, mm, porque después de la época de abundancia viene la época de carencia, en donde desaparecen los recursos. Esto es cíclico. ok. En las zonas norte y sur del planeta tenemos un otoño en donde aparecen los frutos, los carbohidratos y Ujú, después viene el invierno en donde todo queda cubierto por la nieve y desaparece. Entonces, ok. pongámonos para entenderlo un poquito mejor en ese contexto. Si yo estoy en el otoño, final del verano y otoño, en donde empieza a aparecer todo lo dulce y yo me los como, para que te hagas una idea, el oso gana 10 libras por día, Wow. comiéndose cerca de 9,000 uvas porque están disponibles y se las come. Entonces hay un circuito de recompensa, busque más, necesitamos comérnosla. Entonces preguntaba uno, ¿pero para qué quiere engordar uno? Bueno, uno quiere engordar y es un imperativo metabólico para preparar nuestro cuerpo para el momento en donde de la naturaleza no vamos a tener ningún tipo de recurso porque desaparecen. Ok. Ya sea porque estamos en la época seca o porque estamos cubiertos de nieve y no crece absolutamente nada. Entonces, Ujú, ¿qué hace el organismo? Se pega al tanque interno, como no tiene nada de afuera, ahora se pega al tanque interno ok. y empieza a consumir el recurso que se construyó gracias al consumo de los azúcares, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos en estado de cetosis nutricional. Ok. Simulamos, sin ausencia de comida, el hecho de que el cuerpo no tiene acceso a carbohidratos y entonces es hora de pasarse del sistema al uso de la grasa como fuente de energía. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Cuando yo como algo que es artificialmente dulce, Ok. de igual manera se detona la misma vía y Ah, cascada de efectos que el cuerpo experimenta cuando sí consume algo real, dulce, porque la sensación es dulce, dulce. es dulce. Entonces, se ha encontrado que las personas midiendo, quienes buscan bajar peso y los que no están buscando bajar peso, cuánto peso aumentan o cuánto peso bajan si consumen una bebida gaseosa con azúcar y una bebida gaseosa Sí. sin azúcar, pero con edulcorante artificial. Exactamente lo mismo. No. Exactamente lo mismo. No hay Entonces, diferencia. no hay diferencia. Entonces, ojo lo importante Ok. acá. Agüita, ¿Qué señores. pasa en el momento en que yo como un edulcorante artificial? Ajá. Ya voy a la microbiota, todavía no he entrado ahí. Ok. Inmediatamente entra una señal al cerebro, recompensa, entonces yo a futuro empiezo a querer más. Entonces tenemos la Coca-Cola Light. Ajá. Coca-Cola Light es con edulcorante artificial y con cafeína. Dos elementos que producen el sabor dulce más la cafeína que producen la liberación de dopamina. Entonces Claro. tenemos a personas que se toman 2 litros de Coca-Cola Light al día y no bajan peso. ¿Pero cómo si no están comiendo azúcar? No No. bajan peso. Y aquí es donde viene el tema importante. El cerebro, en el momento que detecta dulce, también prepara al páncreas para liberar insulina en preparación a los carbohidratos que están entrando. Ah, La insulina es la que manda a guardar el exceso de azúcar en sangre para que no esté estorbando en sangre y lo manda al músculo, lo manda al hígado, lo convierte en exceso de grasa. Y cuando yo estoy consumiendo un edulcorante artificial, de igual manera estimulo a que el páncreas libere insulina, porque hubo una sensación de dulce, aunque sea falsa, y entonces mi cuerpo no está entrando azúcar. Y eso fue lo que yo experimenté en este experimento. Yo tenía 3 días de ayuno, creo que era el cuarto día de ayuno de solo agua, por lo tanto no había ingesta de nada de comida. Podíamos descartar que mi variación en azúcar en sangre se debiera a alguna comida. Y recuerdo, estaba en Hamburger Factory en Pinares, creo que se llama el restaurante, y me pedí una eh, ginger ale light al ok. propio Ajá. para ver qué pasaba. Y mi glicemia, mi nivel de azúcar en sangre cayó. Ya voy a explicar por qué cae. Cayó, creo que fueron como 9 o 10 miligramos por decilitro a los 40 minutos, que es lo que normalmente uno ve. Como 30, 40 minutos después hay un cambio en azúcar en sangre para arriba o para abajo, dependiendo de lo que uno coma.
¿Qué pasa? Porque el nivel de azúcar en sangre cae. Yo no consumí carbohidratos, consumí algo químico que le da la sensación al cuerpo de dulce. ¿Qué pasa con el páncreas? Libera insulina. Esa insulina se Ah, viene para supuestamente controlar el pico de azúcar que está a punto de suceder, pero y no no hay, no pasó. hay tal pico. El nivel está igual. Ajá. Ahora entra insulina en sangre. ¿Qué hace con el azúcar en sangre? Me la baja porque manda a guardar. Entonces, hay un efecto real que produce una falsa sensación de que no hay consecuencia negativa y la indulgencia se perpetúa. La gente todavía lo sigue consumiendo. No, no me hace ningún Claro. daño porque es light. Nos han metido ese chip de que lo light no es malo. Ahora, microbiota, que se ha encontrado sobre Ujú. algunos de estos edulcorantes artificiales, afectan nuestra microbiota. La microbiota son los microorganismos, eh, están las arqueas, están las bacterias, que viven en nuestro organismo y se encargan de mantener un equilibrio en el sistema inmune, también nos ayudan con absorción de vitaminas, generación de vitaminas, hay muchos efectos. Y cuando yo afecto la microbiota, se ha demostrado que empieza a aumentar una microbiota proinflamatoria. Mm. Entonces, bajo ninguna circunstancia, y yo soy muy purista en ese sentido, Claro. deberíamos estar consumiendo algo que traiga edulcorante artificial, porque afecta. Y entonces aquí viene el No tema. deberíamos. No deberíamos. Claro. No, y tiene mucho sentido porque uno de los efectos cuando yo, bueno, llevo mucho tiempo sin tomar gaseosa, Coca-Cola, solo agua con gas y limón, que me he Ajá. vuelto Buenísimo. fanático Ujú, de la soda michelada, digamos. ujú, Pero uno de los efectos que sentí a la semana fue que me deshinché. ujú. Justamente eso fue una de las cosas que sentí, que me sentía menos, o sea, me veía como muy cachetón así, ¿verdad? Y como a las 2 semanas sentí que como que de verdad un efecto desinflamatorio, digamos, Y eso sí. es a nivel, son múltiples las variables que pudieron haber provocado eso, no necesariamente el No, dejar la Coca-Cola, claro, digamos, claro. pero el contexto completo. Ajá. Pero Sí. anecdóticamente la gente cuenta que están completamente estables, no tienen hambre, no tienen antojos de dulces y Total. apenas consumen algo que tiene edulcorante artificial, empiezan esos antojos de dulces, de comerse algo con Mm, dulce y es por el efecto de la dependencia que genera por dopamina y claro. por también porque puede caer el nivel de glucosa en sangre por más secreción de insulina, entonces inmediatamente empezamos si no tenemos suficiente cantidad de cetonas a bordo, ¿verdad? Es otro tema más complejo. Pero entonces, la idea es hacerlo limpio, porque si empezás a invertir en productos procesados keto y todos los días es una, dos, tres Coca-Cola Light, Claro. entonces ahí es donde empieza a dispararse. La experiencia que nosotros tenemos y que los pacientes nos dicen es que se ahorran 100,000 colones al mes de productos procesados y cochinadas que dejan de comprar. Imagínense. Un producto procesado también puede ser salchicha, salchichón, todo eso. Salchichón yo diría que sí, salchicha depende de quién la haga, pero me Ok. refiero a que cuando hacen el cambio de alimentación, entonces ya no compran los Doritos, ya Ah, no no, compran las total. galletas, ya no compran la Coca-Cola, Total. ¿verdad? Es como hacer un cambio de conciencia de que no es solo No, y no más, solo eso, no va a McDonald's, no hace un montón exacto, de cosas, solo ¿verdad? que, No ajá. es menos carbohidratos, un poquito más de grasa y la proteína manténgala y ya está siendo keto, no. Por lo menos desde el contexto de alimentación es alrededor un montón de cambios de dejar del consumo de alimentos procesados y entonces la gente empieza a ahorrar un montón de plata. O sea, imagínense Sí. ahorrarse 100,000 colones al mes. No, claro. No, es algo que es otro de los mitos que también se me han acercado y me han dicho, no, pero eso es carísimo. Y yo digo, no, sinceramente, gasto lo mismo en comida, ¿verdad? Gasto Ajá, la misma cantidad y hasta menos, porque no, si usted me dice McDonald's, no voy, porque exacto. la verdad es que, ¿para qué? Ajá. Me voy a tentar y ahorita tengo el propósito de bajar de peso, entonces no, ¿verdad? Entonces, no ha sido un golpe económico para nada. Ujú, Ahora, Donald, hay algo que me llama aquí la atención, porque, bueno, estábamos hablando de esto, de la de las cosas cero y las cosas no cero, que es más dañino y que no, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que es lo mismo, ujú, ¿verdad? Pero también ahí aconsejan esto desde el lado también del déficit calórico, ¿verdad? Porque dicen, es que la Coca-Cola cero no tiene calorías. Entonces, para hacer un déficit calórico, la Coca-Cola sería mejor. ujú. Para bajar de peso, bueno, es necesario un déficit calórico, ¿verdad? Pero no es lo principal, entonces, me parece a mí. Es más lo que uno consume. O, Sí, y yo diría que no es,
O sea, el déficit calórico no debe ser un déficit forzado. Ok. Voy a aclarar. Ajá. Debe ser un déficit adquirido naturalmente. ¿Cómo es eso? Es diferente. Ajá. Sí, ¿cómo es eso? Forzarme a hacer un déficit calórico es que ya yo empiezo a morirme de hambre. Y esa es la peor idea. Entiendo. Como menos y quedo con hambre. Esa es la peor idea. Ok. Un estudio que se publicó y lo pueden buscar después de The Biggest Loser, este programa Ok. en Estados Unidos, ¿verdad? Que los ponen a hacer un trabajo fuertísimo y entrenan y dieta salvaje. Demostró que cuando esta gente bajaba el peso, creo que 3 años después, demostraban que aumentaba el peso al punto donde habían partido y el metabolismo basal se había quedado estacionado en un nivel bajo. Entonces, Ok. voy a poner una tontera. Si yo hoy necesito 2000 kilocalorías para mantenerme vivo y empiezo a hacer la dieta de las 900 calorías, forzándome a hacer dieta de restricción para quedar con hambre y entonces forzar ese uso de grasa. El cuerpo no es tonto, el cuerpo interpreta, me estoy muriendo. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a desconectar switches de electricidad que me están gastando energía para yo compensar y llegar a las 900. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos que pagas $100 de luz todos los días, todos los meses. Tuviste un recorte y te quedaste sin trabajo y ahora no puedes destinar $100 de tu bolsillo a la luz. Entonces, ¿qué haces? De empezar a saber qué es lo que no está generando, perdón, que está gastando exceso de energía, que tal vez no vayas a sacrificar la existencia tuya y desconectas tal vez, no sé, voy a hacer una tontera, la refri. No, ¿verdad? Porque se pone malo, pero desconecto la refri y tal vez ahora el aire acondicionado no lo uso en la noche, me muero de calor, me tengo que ahorrar. Entonces el cuerpo, ¿cuál es el tejido vivo más consumidor de energía y con el cual podríamos vivir si nos hace falta un poquito? Es el músculo. Entonces, en el momento en que sometes al cuerpo a un déficit tan severo, la glándula tiroides empieza a suprimir la producción de hormonas tiroideas y el cuerpo empieza a catabolizar, a destruir masa muscular para que ahora no salga tan caro estar vivo. El metabolismo basal empieza a desacelerarse. Entonces, el cuerpo que antes vivía con 2000 kilocalorías y lo sometes a 900, empieza a bajar a 1008, 1007, 1006. Ahora por día necesita 1500, luego 1300, 1200, 1100, hasta que llega y se equipara a lo que realmente necesita de acuerdo a lo que está consumiendo. 900 es lo que consumo. Ok, voy a bajar mis funciones a 900. Ya. Destruye masa muscular y el metabolismo cae. Es supresión de la hormona tiroidea. Es por eso que la peor idea para bajar peso es hacer una dieta hipocalórica. Dije adquirida, ¿verdad? Dije antes, dije impuesta. Hipocalórica es baja cantidad de calorías. Okay. Sí, enfocarse en calorías es lo peor. Es déficit calórico. Okay. Uno nunca debería estar pensando en cuántas calorías está comiendo. No, y ojo ahí porque es lo de internet. La moda de internet es decir déficit calórico. Sí. Usted lo que quiere es desarrollar su intuición, comer de manera intuitiva para que usted pueda entrar en un proceso sano de bajar peso sin hambre. Y ahora sí, vamos a la parte. Dije dos formas de hacer déficit energético. Impuesto o adquirido. Son diferentes. El impuesto sucede cuando usted hace dieta hipocalórica o déficit calórico forzado, le mete menos energía y está con hambre todo el tiempo. Y después, ¿qué encontró este estudio? Que luego de los 3 años, la persona ya no puede estar con tanta hambre y entonces empieza a comer, pasó los 900 a los 1010, 1100, 1500, 1600, 2000 y ahora está comiendo 2000 kilocalorías. Pero el metabolismo que había bajado a 900 ya no está sube. Dormido. Ya no sube. Está lento. Ya no sube a los 2000, se quedó lento. Por eso es que el 98% de los esfuerzos para bajar peso con dieta fallan. La gente en el 98% de los casos vuelve a ganar el peso por usar una estrategia equivocada. ¿Qué sí sucede con keto? ¿Qué sí sucede? Y que es sumamente ventajoso. Usted no empieza enfocándose en bajar calorías. Simplemente cambia los macronutrientes. Baja los carbohidratos, sube la grasa en función de saciedad. Ajá. ¿Okay? Sí, La grasa, ese consejo me recuerdo. Ajá. Sí, en función de saciedad y la cantidad de proteína permanece más o menos estable.
hay, ¿verdad? Una cantidad específica que cada uno de nosotros necesita dependiendo de su actividad física, edad y otras cosas, que eso sí Ajá, se debe cumplir al 100% todos los días. claro. Pero en términos de la cantidad de carbohidratos, usted los baja a lo que ya sabemos que es el estándar en cetosis. Y la grasa no es, la gente cree que es atiborrarse de grasa, pero en realidad la grasa que uno consuma es la que necesita para no tener hambre para la siguiente comida. Ojo ese concepto. No, y esa Entonces, grasa viene igual también de la misma proteína, tal vez, igual también, de un aguacate, sí, igual sí, 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 del de una huevo, de la tosis del huevo, mantequilla, ajá. tocineta, ¿verdad? Lo que Ujú, sea. Ahora, ¿cuál es la magia que tiene keto y por qué permite que se baje peso mucho más rápido ujú, que con, y que se mantenga que con cualquier sistema de dieta de hipocalorías o bajo en grasa o lo que sea? Conforme uno empieza a bajar los carbohidratos y sube un poquito la grasa, ujú. ¿cuál es la ciencia detrás de cetosis? Es insulina. La insulina es una hormona que sube cuando yo consumo carbohidratos para no permitir que esos carbohidratos se me queden almacenados en sangre y me los redistribuye en el resto de los tejidos. Entonces tenemos de 70 a 100 miligramos por decilitro que necesitamos manejar de glucosa en sangre. Una persona se come un, un sushi roll de 10 y su glicemia se le puede subir a 180 cuando lo normal es de 70 a 100. Oh, Se le sube a 180. ¿Qué hace el cuerpo para que no se quede en 180 y vuelva entre 100 y 70? Produce insulina. La ujú. insulina llega y se agarra de la mano de todo ese exceso de azúcar y lleva y la guarda en el músculo, en el hígado, en forma de glucosa. Y lo Y si, convierte en y si grasa. esos dos Ajá. depósitos están llenos, la persona es físicamente inactiva o es sedentaria, Claro. eso está lleno, ya no cabe. Entonces el cuerpo lo convierte en grasa y lo manda a depositar. ¿Verdad? Ujú. Entonces, cuando yo bajo la cantidad de carbohidratos, el nivel de insulina paralelamente baja. Hay personas que tienen resistencia a la insulina, entonces puede que tomen un poquito más de tiempo para que los niveles de insulina empiecen a bajar, pero van de la mano. La glucosa cae, la insulina cae. Cuando la insulina está baja, no es que cae a cero, se mantiene en niveles mínimos, innecesariamente liberada ya no es. Ahora, como no hay exceso de carbohidratos, ya nos está bombeando un montón de insulina. Cuando la insulina está baja, hace el efecto opuesto a lo que hace cuando está alta. Cuando está alta, manda a guardar y en forma de grasa. Cuando está baja, abre lo que yo llamo los candados cerrados de grasa que están en las células de grasa y libera la grasa y la pone en circulación para que el cuerpo la pueda utilizar. Si yo estoy en una Mm, dieta alta en carbohidratos, aunque sea baja en calorías, yo tengo picos de insulina y no puedo usar mi grasa. Por eso la gente pierde mucho músculo cuando hace una dieta de baja cantidad de claro. energía. Si yo consumo baja cantidad de carbohidratos, el nivel de insulina ya no es tan alto. La grasa empieza a ser movilizada. Entonces aquí es donde empieza la baja cantidad de calorías adquirida y no forzada. Pasa esto, Daniel. Yo ocupo 2000 kilocalorías. Hoy que empecé keto, consumo 2000 kilocalorías porque intuitivamente es lo que necesito para estar sin hambre. No quiero quedar, digamos, con náuseas, no quiero tener vómito, que sería un exceso de grasa Mm, en la comida, sino quiero quedar estable con un poquillo de hambre tal vez para la próxima comida. Y eso indicaría que no me estoy forzando a comer poco. Con lo que numéricamente más o menos puede que esté llegando a los 2000 kilocalorías que mi cuerpo necesita. En el momento en que ya la insulina está baja y el cuerpo ahora puede sacar la grasa, cosa que no puede hacer cuando los niveles de insulina están altos, por eso ninguna dieta alta en carbohidratos podría provocar un adecuado consumo de grasa, porque si es alta en carbohidratos, tengo alta insulina, no puedo usar mi grasa. Más bien estoy en modo de reserva, no en modo de claro. utilización. Ajá. Primer día, 2000 kilocalorías. Estoy consumiendo, que conste que aquí, hablando de kilocalorías, me siento hasta mal porque yo nunca menciono nada que tenga que ver con kilocalorías, pero Ok. bueno, por el ejemplo. El cuerpo inmediatamente, que ahora puede utilizar grasa, ¿verdad? Digamos que saca 100 kilocalorías de energía de la propia grasa. Y para la próxima comida vas a comer intuitivamente 1900 porque ahora el cuerpo está sacando 100. Ya no estás consumiendo 2000. El siguiente día, el segundo día,
Ahora el cuerpo logra sacar 300 kilocalorías de la grasa interna. El Ok. cuerpo lo detecta y entonces una vez que la persona ha quitado la estática, la confusión que no le permite a nuestro cerebro detectar realmente estoy comiendo en exceso o no, y esto uno lo empieza a detectar muy fácil y muy rápido, ya yo no necesito comer tanto en el segundo día, porque ahora mi cuerpo está sacando parte de la energía que requiere de Claro. mis propias reservas. Ajá. Cuando ha pasado una semana, más o menos el 30% de la energía que mi cuerpo necesita para mi metabolismo basal, en 2000 kilocalorías serían 600 kilocalorías, provienen de adentro. Ok. Y yo estoy comiendo un 30% menos de comida. Naturalmente empiezo a comer menos, no ocupo tanto de afuera, porque mi cuerpo está supliendo del interior esta cantidad de energía de 600 kilocalorías. Entonces, un déficit energético adquirido Mm. es relativamente adquirido de que estoy comiendo 600 kilocalorías menos de afuera. Pero esas 600 igual mi cuerpo las está agarrando de adentro. Por eso empezamos a bajar la grasa. Claro. La grasa empieza a caer. Y al utilizar nosotros esta grasa, mi cuerpo sigue viviendo con 2000 kilocalorías. Nunca tuvo que hacer una caída de su metabolismo basal porque ahora estoy comiendo 600 menos de afuera. No es que yo empecé imponiéndome comer 600 menos de afuera, es que mi cuerpo solito me llevó a que comiera 600 menos de afuera en el mismo grado en que empezaba a liberar cada vez más y más y más grasa hasta el punto en donde ahora yo como menos Claro. y mi cuerpo usa la grasa. Esa es más o menos la ciencia detrás de bajar peso y por qué Mm. no se desacelera el metabolismo. Claro, entonces no es un asunto tanto de números y déficit, es un asunto más bien de dónde vienen esas ¿De calorías. dónde viene? Ahora, keto, bueno, yo estoy ahí en el keto, ¿verdad? Y Ajá, también me dieron el consejo de combinarlo con el famoso ayuno intermitente. ajá. Ahora, el ayuno intermitente causó en algo en mí, o no sé qué, ¿verdad? Nada más te voy a contar mi experiencia, Sí, porque sí, así sí, sí, es. sí. Empecé a hacer esto y ahora resulta que yo, la verdad, en mi día a día, en mi día a día, yo no necesito desayunar. O sea, yo, mi día a día, la mayoría de mis días hago una comida al día. ¿Qué? Pero no, o sea, yo en la noche no es que no estoy aguantando hambre para nada, la verdad. Y cuando me da hambre, lo que hago, me como un maní. Ajá, Agarro maní y como, y ajá. ya, porque ya me da hambre como a las 10 de la noche, 8, y yo digo, ya hasta ahora ya no, mejor vámonos con agüita, Sí. ¿verdad? Maní, algo así, nada más para comer algo e irnos, porque ya ni siquiera es hambre fuerte, sino es ganas de comer, ¿verdad? Ujú, Como dice mi mamá, eso no es ujú. hambre, es ganas de comer. Sí. Pero hay un punto en que yo sí he dicho, bueno, ya no sé, o sea, como uno no sabe, es la verdad, es la realidad, no sé, uno no sabe, ¿esto está bien o de verdad debería empezar a desayunar otra vez y debería cenar o qué, ¿verdad? Pero si usted me pregunta a mí, yo no me levanto con hambre. Ujú. No me levanto con hambre como lo hacen la gente normal, no, que yo no puedo sin desayuno. Yo digo, la verdad es que yo hasta entrenar puedo sin desayunar. Sí. Y llego a mediodía tranquilo y hasta me hago el almuerzo y como a las 12, una, tranquilo, mis huevitos, mi carne, ¿verdad? La ensaladita y hasta el otro día, la mayoría del tiempo. Ujú. ¿Eso es algo positivo? ¿Esa combinación es positiva o es algo que debería más bien revisar y cómo sería? ¿Cómo lo Ok. ves? Vos empezaste a hacer sin quererlo, sin forzarte, una estructura de ayuno que se llama OMAD. Ok. OMAD. Ujú. One Meal a Day. Por Ok. eso se llama OMAD. Y One Meal a Day es eso precisamente. Una persona come una sola comida al día. Ujú. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. En términos de longevidad, se ha encontrado en estudios con animales que entre menos coman, más tiempo duran vivos. ¿Ok? Eso es un punto importante. Por otro lado, se ha encontrado que la masa muscular es el factor más importante de longevidad. Mm. Entonces, hagamos una combinación de ambas filosofías. Tratar de comer lo menos que yo pueda sin forzarme a tener hambre, porque ahí es donde está el problema, según lo que Claro, hemos explicado. claro. Y por otro lado, conservar la masa muscular. Mm. En one meal a day es complicado poder llegarle a la cantidad de proteína que uno necesita al día para poder mantener o inclusive aumentar masa muscular. ¿Ok? Mm. Ok. Yo diría que perfectamente, y en tu caso, porque aplica, nosotros tenemos un curso en la página philosophy.la que Claro. se llama, Ya lo empecé, por cierto. ¿ah, Ahí sí? estoy escuchándolo, claro. Ah, bueno, pero Ajá. ese es el libro. El audio, sí. Ok,
hay un curso que se llama El Reto de Ayuno, en donde yo explico 3 horas y media sobre el concepto de ayuno y explico qué pasa en la mujer perimenopáusica, qué pasa en la mujer posmenopáusica, qué pasa en la mujer en edad fértil que quiere tener hijos, que no quiere tener hijos, que es deportista, qué pasa en el caso de que está cerca de una competencia, cómo aplica el ayuno, porque es diferente. En tu caso ahorita, con lo que me estás diciendo, yo aplicaría brínquese una comida. En vez de 2, para que pueda llegarle a la cantidad de proteína. ¿Y qué pasa si se brinca una comida? No está comiendo el 33% de energía en el día. Claro. ¿Y por qué no tengo hambre? Si me estoy brincando muchas veces más que eso. Porque ahora usted tiene acceso a sus reservas de grasa y las usa. Por eso su cuerpo no experimenta hambre, porque la suplencia que no está logrando de afuera la está sacando de adentro. Pero llevémoslo al mejor escenario. 2 comidas para que sí pueda mantener la masa muscular y la pueda crecer. Yo hace un tiempo tuve un café con un amigo que estaba haciendo OMAD y lo vi significativamente deteriorado en términos físicos. Se veía como envejecido, como sumamente flaco, ¿verdad? Y era una persona... Chupado, como lo llaman aquí. Pero no chupado, ¿verdad? Sino como era musculoso y había perdido mucha más. Eso no lo recomendaría yo. Y la respuesta de por qué yo naturalmente tiendo a comer menos o ahora podría saltarme una comida es por eso, porque ahora sacas finalmente la reserva que estaba guardada y no se podía usar antes, ahora sí la puedo usar, que es la grasa. Qué bien. Bueno, eso acaba de darme una mejor ruta, ¿verdad? Porque sí, yo me extrañaba. Yo decía, porque a veces yo decía, son las 7 y yo, pucha, solo he comido una vez. Pero y yo también decía, pero no voy a comer, y no tengo hambre. O sea, tampoco va uno a comer porque sí, ¿verdad? Sí. Pero claro, creo que, y más de eso, porque uno también está haciendo ejercicio y quiere ver resultados, ¿verdad? Entonces, acomodar, hacer 2 comiditas y en la segunda comida un par de huevitos y ya, tranquilo, ¿verdad? Te voy a contar mi caso. Sí, porque... Yo he practicado ayuno intermitente, de no desayunar, por ejemplo. Sin embargo, yo ahorita estoy en una fase de aumento de masa muscular. Tengo un objetivo de llegar a 100 kilos con 6% de grasa. Y entonces tengo que obligarme a comer para llegarle a la cantidad de proteína que necesito. Eso es impresionante, porque ¿cuántos años tienes, Don? Tengo 49 y cumplo 50 en exactamente un mes y 2 semanas. Bueno, señores, ahí está. O sea, si ustedes quieren saber si estas cosas que está diciendo funcionan, solo véanlo cómo está pompeado, como decimos allá en los barrios del sur. Ok, tu experiencia. ¿Quieres llegar a 100 kilos con 7% de... 6%. 6%. ¿Y cuál es el camino que estás llevando? Tengo que obligarme a comer 3 veces al día. No practico el ayuno, porque el practicar el ayuno intermitente, aunque son 2 comidas, implicaría que tengo que comer demasiada cantidad de proteína. Entonces, mejor lo distribuyo en 3 comidas. O sea, en esta fase de hipertrofia muscular, o sea, aumento de masa muscular, hasta llegar a la meta, me mantendré comiendo así. Después de eso... Y con keto. Y con keto, sí. Sí. Porque hay un mito que dice que el keto no sirve para... Podemos hablar de ese ese ketomito. Ketomito, ajá. Sí. Yo he escuchado eso también, que no sirve para subir de masa muscular porque le baja la energía, que no sé qué, que va al gimnasio y no tiene fuerza. He escuchado eso. Sí, la energía baja porque no lo hacen bien. Pero si se hace adecuadamente implementado, más bien hay un superávit de energía. Y tiene que ver con que internamente nosotros, en nuestras mitocondrias, o en las células, tenemos unas estructuras que se llaman mitocondrias, y la mitocondria, cuando usa grasa como fuente de energía, genera muchísimo mayor rendimiento por unidad utilizada y oxidada. O sea, en otras palabras, si yo de una molécula de glucosa genero 36 moléculas de energía, de una molécula de grasa genero 140. Entonces, la gente naturalmente empieza a tener más energía cuando lo hace bien y cuando es sensible a la insulina. Si tiene resistencia a la insulina, el camino suele tardar un poquito más mientras se vuelven sensibles a la insulina, pero eso está bien. Ahora, el mito, no se gana masa muscular haciendo keto. Eso no es así. Para empezar, cuando uno empieza keto, los músculos tienen glucógeno, que es glucosa. Si yo agarro la glucosa y la empaqueto en el músculo, ella se une en cadenas de pura glucosa que se llama glucógeno.
y cada molécula de glucosa tiene 4 moléculas de agua que acompañan a esa molécula. Entonces, si yo tengo 1000 moléculas de glucosa, tengo 4000 moléculas de agua que están acompañando a esa glucosa. Entonces, cuando uno empieza keto, como baja la cantidad de carbohidratos, entonces naturalmente el tanque de glucógeno en los músculos, especialmente si uno es físicamente activo, cae y no se rellena al 100% porque ya no estás consumiendo esa gran cantidad de carbohidratos como siempre. Entonces el estándar es que yo de un bíceps voy a bajar la cantidad de glucógeno a la mitad, del cuádriceps voy a bajar la cantidad de glucógeno a la mitad, o sea, todos los músculos caen en un 50%. Repito, si soy físicamente activo, porque si este músculo yo nunca lo uso, de ahí está lleno de glucosa, nunca lo uso, ¿verdad? Ya. Se usa con activación. Y en el momento en que yo la gasto, no se carga al 100, se queda más o menos al 50. Como se fue un 50% de glucosa que estaba en la molécula de glucógeno, se va un 50% del agua que estaba diluida en esa glucosa dentro del músculo. Entonces yo puedo experimentar una disminución del volumen muscular en las primeras semanas porque está sacando lo que no se menos usa. agua, Ajá. pero es agua, no es músculo, no se ha perdido el músculo. Ah, ok. Ajá. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la glucosa, aunque yo esté en keto, más o menos a los 6 meses ya yo la vuelvo a tener al 100% en los músculos, para empezar, la glucosa. Entonces el agua otra vez vuelve a llenarme el músculo cuando antes se había vaciado, ya está recuperada. Y el volumen que yo había perdido por agua, ahora es igual. Ahora, desde esa perspectiva, volumen de agua que se fue, ya volvió, ya no hay afectación. Porque el cuerpo, en su adaptación, aunque no estás comiendo mucha cantidad de carbohidratos, empieza a generar mecanismos internos para proveer más cantidad de carbohidratos y ahora se llenan los músculos al 100%. Esto ha sido evidenciado en un estudio que se llama Faster Fat Adapted Super Trained Elite Athletes, publicado por Jeff Bolek en el 2016, en donde puso a trabajar a atletas de alto rendimiento con 3 horas de carrera a muy alto nivel y midió los niveles de glucosa antes, durante y después en personas que eran keto y personas que eran carnívoros. Y encontró que ambos gastaban la misma cantidad de glucosa. Empezaban al 100% ambos grupos, aunque uno era keto. Después del entrenamiento, 180 minutos a 63% VO2 máximo, que es intenso. No muy intenso, pero sí es intenso. Gastaban la misma cantidad de glucosa y después de terminar 2 horas después, al grupo alto en carbohidratos le dieron un shake alto en carbohidratos y al grupo keto le dieron un shake keto y ambos recargaron al 100% su músculo. Okay. Glucógeno. O sea, que uno, pasado un periodo de tiempo, ya tiene 100% de carga de glucógeno a nivel muscular. Esto es tal vez un poco técnico, pero no es cierto que usted se queda sin energía y esa energía ya va a ser un déficit para siempre. Voy a ponerlo en contexto, este tema todavía de la energía porque es importante. Se hizo una investigación en donde se tomó atletas de físico-culturismo a nivel de competencia y se les puso a hacer 50 sets. Para darnos una idea, yo voy a agarrar una mancuerna de 40 libras hasta fallo en 8 repeticiones, eso es un set. Fueron 50 en diferentes partes del cuerpo y midieron cuánto glucógeno se gastaba. Encontraron que se gastaba en 50 sets un poquito menos del 50% del glucógeno que había a nivel muscular. No se gastó el 100, un poquito menos del 50. Eso quiere decir que si nosotros en keto, empezando, porque después del periodo de adaptación ya tenemos 100% de glucógeno, tenemos solo 50% y atletas de físico-culturismo con 50 sets no gastan el 50% completo. Entonces, es mentira que uno se queda sin energía, aunque esté a nivel de físico-culturismo, que no es la mayoría de la gente entrenando. Entonces, decir que estoy débil por eso es un mito. Está débil por otros desequilibrios de cosas que no están aplicando, que sí se deben hacer en la alimentación, que es parte de lo que nosotros enseñamos. Número 1. Se tomaron a atleta de taekwondo y de gimnasia, ambos llevando alimentación cetogénica, ambos entrenando 3 horas por día sin caída de rendimiento alguno. Entonces, eso es un testimonio importante. Claro. Vámonos a la otra parte. ¿Cómo crece el músculo?
El músculo crece gracias a un estímulo, Ujú, a un efecto hormonal, al descanso correspondiente ujú, y a la materia prima que hace que el cuerpo construya más músculo. Estímulo, entrenamiento. La parte hormonal se da también implícita del entrenamiento, hormona del crecimiento, perdón, testosterona y hormona del crecimiento se da en la noche. Un adecuado descanso, si yo duermo bien, entonces yo permito que mi cuerpo se repare y hay más construcción. Ok, entonces vámonos al siguiente punto que es cómo aumenta la masa muscular. Se ujú, necesitan varios factores. Número uno, un estímulo, el entrenamiento, el ejercicio. En segundo lugar, un estado hormonal que permita que haya crecimiento. Generalmente es testosterona y hormona de crecimiento. Número tres, un descanso. El sueño es fundamental para que el músculo crezca, si no se dificulta mucho y nos ponemos cuesta arriba. Y finalmente, cuarto, es, bueno, y hay una parte del mindset también que no me voy a meter ahí, porque podría llevarnos mucho rato, pero aquí me refiero específicamente al tema de la materia prima, que es cantidad de proteína. ¿Ok? Ya hablamos de la cantidad de proteína, porque es ujú. importante consumirla y por eso te dije que mejor no hagas OMAD, sino Sí, 2 tal vez dos comidas. comidas para poder Ujú, llegarle a esa cantidad. El tema del sueño, implícitamente dormir mejor, produce que la hormona del crecimiento esté en mayor concentración y cuando uno entrena produce testosterona. Entonces, obviamente, el tema del entrenamiento no es solo ir a entrenar, sino que hay que entrenar correctamente. Hay un okey, episodio del podcast mío que no lo hemos mencionado, se llama Bienestar al Descubierto, claro, que se llama Cómo ganar masa muscular de acuerdo a la evidencia más reciente. Y okey. ahí yo explico cómo debería uno armar su propio programa de entrenamiento si el objetivo es aumento de masa muscular. Ujú, ¿Ok? A nivel hormonal hay otro par de hormonas que tienen relevancia para crecimiento. Uno es la insulina, que por defecto produce otra hormona, digamos, influenciada por ella, que se llama IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1, o el factor de crecimiento asociado a la insulina, que sube en igual proporción al aumento en insulina. Y ahí es donde suele estar la gran interrogante de la gente. ¿Cómo hago yo para aumentar masa muscular si el IGF-1 es tan importante para aumentar masa muscular y cuando yo hago keto no produzco tanto IGF-1 porque no produzco mucha insulina? Vienen de la mano. mm, Mayor insulina, mayor IGF-1. Menor insulina, menor IGF-1. Y esto es crítico porque puede significar el rollo mental de estoy haciendo keto, pero creo que no voy a aumentar masa muscular y ahí nos jodimos. Ya puedo tocar un poquito ese elemento mental de por qué es tan importante. O estoy haciendo keto y mira, tiene sentido. Ya entiendo y tengo fe de que esto me va a funcionar y tenemos un resultado completamente diferente. Solo por el mindset, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, tenemos menos IGF-1 porque tenemos menos insulina, ujú, a nivel muscular los receptores que se pegan como si fuera una llave que entra en una cerradura para activar un mecanismo de crecimiento, a nivel de las células, los receptores aumentan su concentración. Tenemos menos hormona, relativamente menos cantidad, digo, absolutamente menos cantidad, pero ahora tenemos muchos más receptores. Entonces, aquella poca relativamente hormona, o entre comillas poca hormona que hay, genera un mayor efecto porque hay más sitios donde se puede conectar. Entonces, se equipara el efecto. Y lo que se ha encontrado entonces es que no es una disminución de aumento de masa muscular porque mm. hay menos IGF-1. Aunque haya menos IGF-1, al haber más receptores, la masa muscular pasado el periodo de adaptación se mantiene en crecimiento. ¿Ok? Okey, Entonces, ¿es necesario comer carbohidratos para aumentar masa muscular? Esa es la creencia por el ajá, tema del IGF-1. El cortocircuito en la gente se genera ahí, por lo menos los que conocen más profundo el claro, tema. Si es superficial, yo tengo que comer carbos para aumentar masa muscular. El mecanismo tal vez debajo de por qué esa recomendación se da, no lo conocen, pero aquí lo estamos diciendo. Entonces, lo cierto del caso es que uno puede aumentar masa muscular haciendo keto si toma control de todas las variables, porque implícitamente hacer keto sí permite que uno pueda aumentar masa muscular porque los receptores aumentan. Mi caso es, yo vengo de 83 kilos. Ese es mi peso para surfear en tabla pequeña. Y es el peso okey, que yo mantuve muchísimo tiempo. okey, Pero después de pandemia estaba yendo a surfear menos y dije, voy a proponerme aumentar masa muscular y puse meta 100 kilos con 6%
a mis 50 años. Y eso es lo que voy a lograr. Y es solo keto. Yo no uso ningún tipo de Suplemento. hormona, Ajá. suplemento, sí uso creatina, Creatina. pero ni testosterona ni ninguna hormona exógena. Ok. Todo es Nada de mi estilo, inyectable. nada, todo es Ajá. de mi estilo de vida. Entonces, claro, yo podría aumentar masa muscular haciendo keto de fijo y un montón si me inyecto testosterona, Ujú. porque lo vas a hacer con cualquier sistema de alimentación, pero en mi caso es completamente limpio. Una pregunta, porque eso es algo que cuando, bueno, vos que vas para tus 50 y estás como estás, también se habla mucho de esto de que cuando uno va cumpliendo años, ¿verdad? Cuando va envejeciendo, pues el Ujú, cuerpo no funciona igual. ujú. Se podría decir que esto es, obviamente es cierto, ¿verdad? Pero es algo, por ejemplo, a vos en tu cambio y en tu meta, ¿crees que es algo que te afecta o es algo que la verdad no, para nada? Yo me levanto cada día sintiéndome mejor en mi mejor momento de mi vida. Ujú, Ok, entonces, ojo, ciertamente hay un declive en función, en ciertas cosas, pero uno puede mitigar esos efectos ujú. gracias a un factor conocido como la fe. Ojo, no estoy diciendo que Claro. es religión, no estoy diciendo Ujú. que es Dios, es fe, el acto de... No, es una ley, es una ley. Ajá, y la fe la defino como creer en lo increíble y ver lo invisible para obtener lo que las masas consideran imposible. Pero es un Okey. factor de mi aplicación sobre mi propio ser. Y eso está ya identificado. El doctor Joe Dispenza tiene gran literatura sobre el tema. Ujú, En esencia, si queremos sacarlo más de lo menos, digamos, abstracto, algo más concreto para aquellas mentes que son cerebros izquierdos y quieren más data, ujú. entonces podemos hablar de la doctora Candace Pert, quien escribió un libro que se llama Moléculas de la Emoción. Y ella explica y casi gana el premio Nobel de Medicina y Fisiología, por eso digo que es altamente científica. Claro. Ella explica, y es la primera en descubrir que cuando nosotros tenemos una creencia que produce una emoción, antiguamente creíamos, bueno, y mucha gente todavía lo cree, que la emoción queda almacenada en nuestro cerebro. Yo siento felicidad o siento depresión o siento euforia, pero es aquí. Mm. Pero ella demuestra que nosotros tenemos receptores para cada molécula que nuestra farmacia cerebral produce en cada célula del cuerpo. Cada célula del cuerpo tiene receptores para cada molécula que producimos en el cerebro. Entonces, las emociones no somos emociones que se quedan localizadas a nivel del cerebro. Son emociones que trasladan todo un estado emocional Claro. a todas las células del cuerpo como si fuera un director de orquesta diciendo, todos vamos a tocar a este ritmo. Y el ritmo lo define el cerebro de acuerdo a las moléculas que uno está generando, de acuerdo a su línea de pensamiento, y esa línea de Wow. pensamiento puede ser optimista o pesimista, si lo vamos a llevar a lo más simple. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento en que esa molécula llega y se conecta con el receptor en cualquier célula, cambia la conformación del código genético para producir nuevas proteínas que van ahora en línea con esa vibración que trae esa molécula. Si es Claro. positiva, entonces generan proteínas de construcción. Si es negativa, produce proteínas de destrucción, digamos, anómalas en funcionamiento. Científicamente, Y ojo. es súper, Ojo. súper Ajá. complejo, delicado, pero ya comprobado. Ujú. Hay un médico que se llama Gabor Mate que escribió un libro que se llama Cuando el cuerpo dice no. Mm. Y es la medicina mente-cuerpo. De hecho, la base de la doctora Candace Pert es la medicina mente-cuerpo a nivel científico. Él desde el punto de vista práctico lo identificó. Le recomiendo que se compren ese libro, Cuando el cuerpo dice no. Entonces, literalmente, en el momento en que yo tengo fe en algo, estoy produciendo una cascada química en mi cuerpo que hace que la realidad en la cual viven mis células empiece a alinearse con Con ese aquella nivel que de ya existe. creencia. Ajá. Y lo mismo pasa si yo estoy completamente negativo en mi creencia y estoy pesimista o le pongo atención a todo lo que el mundo llegue y me dice, es que esto es malis. Ya yo dejé de funcionar, ya dejé de Mm. avanzar. En el momento en que le puse atención y mi centro de enfoque Claro. es el comentario negativo y yo lo creo, yo ya tengo fe, solo que en una parte Es negativa, una fe equivocada. una fe equivocada. Claro. Entonces, aquí hay que entender que uno siempre está teniendo fe en algo, sea bueno o Es malo. cierto. Ajá. Entendiendo todo esto, es importante tener fe en lo bueno porque lo malo igual destruye, Ujú. porque es bioquímico, ¿verdad?
No, justo, vieras que estoy leyendo, justamente he iniciado una lectura de Joe Dispenza, Deja de ser yo, ¿verdad? Entonces por ahí estoy totalmente alineado con eso porque él explica esto del yo cuántico, Ujú. ¿verdad? De esto que yo puedo creer que se va a alinear con esa persona que ya soy en algún lado, ¿verdad? Sí. Y que ese nada más tengo que visualizar, o sea, tengo que creerlo, ¿verdad? Verlo y en algún momento vamos a llegar a alinearnos, ¿verdad? Y ser justamente esa persona que quiero ser. Y yo creo que estas cosas la gente lo ha llevado mucho, es que eso es lo que venden y que no sé qué, pero es justamente por escuchar, ¿verdad? Por escuchar estos comentarios incorrectos, ¿verdad? Ujú. Y no, y lo que decías, no ser este tipo de persona que, ok, está bien, hay gente diciendo que no sirve, pero voy a probarlo, voy a hacerlo, o sea, voy a educarme al respecto, voy a aplicar estos términos, voy a aplicar la fe, voy a aplicar estos conceptos y vamos a ver qué me pasa, ¿verdad? Que Ujú. yo soy muy parecido a vos en eso. Yo he escuchado mucho de estos de mindset, de mindfulness, muchos conceptos los había escuchado, pero me dejaba guiar porque un círculo cercano, no, pero es que eso, esa gente es así y lo que hace es sacar plata, que no sé qué. Ujú. Y un día se me ocurrió y yo dije, pero ¿y si los aplico? Sí. Y si empiezo a vivirlos, ¿verdad? No solo a saberlos, sino voy a aplicarlos para mí. Voy a hacer mi rutina, vamos a hacer agradecimiento, vamos a hacer visualización, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a meditar, va, pa, pa. Y cuando me di cuenta, había pasado muy poco tiempo y yo ya estaba viendo resultados Ujú. increíbles Ujú. en todo, digamos, en mi manera de pensar, en la manera en que vivía mi espiritualidad, porque bueno, yo sí creo, pues, yo sí creo firmemente en Dios, ¿verdad? Y hasta eso empezó a cambiar, mi economía empezó a cambiar, solo por exponerme, ¿verdad? A lo que las masas decían que no, me empecé a exponer para ver si era cierto, ¿verdad? Para poder decir yo sí o no, ¿verdad? Ujú. O sea, yo iba a tener la experiencia por mí. Y lo que me topé fue solo buenos resultados, solo cosas buenas. Que al día de hoy yo le digo y lo comparto muchas veces con gente de la iglesia que asisto, ¿verdad? Yo les digo, y de verdad creo esto, yo creo que la fe, ¿verdad? Que hablamos de la fe, y obviamente en el cristiano, ¿verdad? Y en el que cree en Dios, el concepto fe es algo muy grande, ¿verdad? Y muy bueno, y lo es, ¿verdad? Pero creo que, firmemente, yo creo ahorita que la fe es una fórmula, no es un sentimiento, ¿verdad? No es una emoción. No es que yo tengo fe porque me pasó algo, no, yo tengo fe para que me pasen cosas. Y Exactamente. la fe funciona como decir 2 más 2 igual 4. Y esos principios uno los puede, de verdad los puede desarrollar y los puede ir y los puede hacer crecer dentro de uno. Ujú. Donald, para ir cerrando, y yo sé que es un tema muy grande para vos y ya lo vayan a ver, vean el podcast de Donald, ¿verdad? ¿Cómo se llama, perdón? Bienestar al descubierto. Bienestar al Nos descubierto. ganamos dos premios Ok. este año, 2024, en Latin Ajá. Podcast Awards. Wow. El Revelación del Año y el podcast número 1 en estado físico y salud. Bueno, vamos a ver ese podcast, véanlo, estudienlo, ¿verdad? También estuvo con Pablo Fuentes por ahí para que lo vean, La vida al fallo. Y estuvimos compartiendo este tema del mindset. Y sé que es un tema muy grande, ¿verdad? Que tal vez ahora por tiempo no nos podemos meter por ahí. Ujú. Pero para esa persona que está bajando de peso, o tal vez no está bajando de peso, pero está en este proceso de marcarse o de rayarse, ¿verdad? Ujú. Como dicen, ¿verdad? O sí, o esa persona que está bajando de peso, que ve resultados, el que se está marcando, ¿verdad? Y aquel que ha bajado, que está en eso de bajar de peso por muchísimo tiempo, ¿qué tip o vos qué les dirías a ellos, ¿verdad? El que están en ese proceso, ¿qué les dirías cuál es el camino o cómo les dirías Ok, qué podemos hacer, clarísimo. qué hay Y que hacer? ahí lo tengo, lo tengo. Ajá. Antes, nada más para cerrar el concepto de la pregunta que me habías Ok, dicho antes, ¿verdad? A punto de cumplir 50, entonces, ok. ¿cómo hago yo para mantener Sí. una creencia? Y te decía, ciertamente puede haber un declive, pero uno puede frenar o inclusive, según el doctor Deepak Chopra, uno puede revertir en cierto grado la edad, ¿verdad? Ujú. En comparación a sus congéneres que van como en el estándar de la sociedad. Uno solamente necesita buscar un ejemplo de alguien que sí lo ha hecho Sí. para tener fe. Ujú. O puede perfectamente uno tener la fe para convertirse en la primera persona Claro. que lo hace, ¿verdad? Entonces ahí Ujú. se resume un poquito todo el comentario anterior Claro. para entender que nosotros estamos formando o destruyendo nuestra vida y estos son ondas como lo verás en el libro Sí. de Deja de ser tú, creo que es, Sí, ese es. ¿verdad? Eh,
¿Lo dije diferente? Deja de ser yo. Sí. Sí, Ok, pero deja de el ser concepto tú. es ese, ¿verdad? Sí, sí, sí. En inglés es Stop Being Yourself. Ok. Sí, y ese libro habla de la parte de la mecánica cuántica, que la mecánica cuántica es, todo es posibilidades. Ajá. Hay 1000 posibilidades en este momento. Yo me enfoco en una, colapso todas las posibilidades a cero y la única que permanece es aquella a la que le brindo la atención. Ujú. Esa es la fe, brindarle atención exclusiva a algo y el proceso de germinación se encarga de que llegue a manifestarse. Claro. Pero hay que ser consistente. Yo no puedo tener fe en una cosa hoy, mañana en otra opuesta y mañana, o estar con la duda porque estoy frenando el proceso creativo que lo que hace es acumula y jala energía para que la manifestación empiece a darse. Entonces, uno está creando, si nunca lo ha creado, uno para uno mismo puede buscar un modelo y si no encuentra un modelo, uno a través de la fe podría convertirse en ese modelo. Pero cierro este concepto Claro. con esta parte. Y, y en relación a la pregunta que me hacías de la parte del mindset, recuérdame exactamente el concepto que querías que habláramos ahorita de último. Claro, esto de que, ok, el que lleva mucho tiempo bajando Ah, de ok, peso ya y, lo tengo, y ya lo sigue tengo. luchando y Sí, el que sí, se sí, sí, está te dije rayando que y lo todo. tenía, Ajá. efectivamente. Em, todo es un tema de perseverancia, persistencia. ¿Ok? Dos conceptos voy a explicar. Nosotros vivimos en la actualidad en una era en donde todo es satisfacción instantánea. Ujú. Instagram lo tenés, TikTok, de hecho, son redes que están creadas para generar el circuito de dopamina en una activación masiva. Por eso creo que es 1.4 segundos el tiempo de scrolling de una cosa a otra. 1.3 está para 1.3. este año, sí. Ok. Entonces, ve esto, Perdón, 0.3. 0.3. Sí, está Oh, increíblemente ok, bajo. bueno, el año pasado, cuando yo lo había Sí. visto, andaba por 1.3, 1.4. Eso significa que el cerebro está en una necesidad de dopamina Ujú. en igual proporción a la velocidad en que estás pasando. Entonces, la lluvia de dopamina, como la tenés con satisfacción instantánea a través de un dedo, entonces mal educamos a nuestro sistema a creer que la vida se logra instantáneamente Mm. y los resultados van a llegar ya. Sin embargo, la vida no funciona así. Yo bromeo y digo, yo no puedo pretender tener un hijo en donde el curso natural de un embarazo es Claro. 9 meses, embarazando a 9 mujeres y que cada una tenga un embarazo de un mes y yo los junto y ya tengo un bebé. Así no funciona. Pero eso es en lo que estamos cayendo. Mm. Creer que la respuesta aparece y debe aparecer ya. Si no, no Estoy vale mal. la pena. Ajá. Y Ya. Netflix nos da esa posibilidad porque tenemos series completas que nos comemos en un fin de semana, Ujú. cuando antes había que esperarse una Una. semana para el capítulo, Sí, claro. ¿verdad? YouTube, Uber Eats. Amazon Uber. es instantáneo, ya no Sí. tienes que hacer esfuerzo, Uber Eats, ¿verdad? Cada vez, y no estoy en contra de esto, pero No. cuando caemos en un contexto en donde la norma ahora es todo es instantáneo y no hacemos una pausa para entender que la tecnología hace esa percepción, pero la realidad de las cosas es que todo lo que genere un beneficio requiere un esfuerzo y siempre será así, por lo menos ya cosas de trascendentales. Entonces, el primer concepto es, sigamos la filosofía del bambú japonés. Mm. Voy a explicar el bambú japonés. El bambú japonés es un tallo que uno siembra y a ese tallo le pones agua, luz correcta, temperatura, abono. Ujú. Todas las características las tiene y ahí no pasa nada el primer año. Eso no se ha movido. Segundo año tampoco ha pasado nada. El tercer año tampoco. El cuarto tampoco. Quinto año y eso no se mueve. Sexto, nada. Séptimo año no se ha movido. En algún momento del séptimo año, y esto es real, el bambú se dispara 30 metros en el aire en 6 semanas. Oh. La mente no entrenada de la actualidad diría, ese bambú dura 6 semanas en crecer. Pero quien con madurez entiende que todo en la vida es un proceso y estudia cuánto es lo óptimo que yo debería emplearme para poder lograr un resultado positivo,
entiende que el bambú da una lección fundamental y es hasta que lo logre. Hasta que lo logre. No es un tema de cuánto, sino la energía debe emplearse hasta que lo logre. Voy a esforzarme 3 meses. Y si no, de ahí no, esto no funciona. No. Usted se esfuerza hasta que lo logre. A mí no me impresiona a nadie que lo haga por un mes, por un año. A mí me impresiona quien lo hace por 10 años porque está comprometido y lo va a lograr. Wow. Entonces, el primer punto es la persistencia y perseverancia debería estar como fundamento el día 1 y nunca rendirse. Se habla de una historia en donde llega el primer ministro de Inglaterra, se me escapa el nombre en este momento, Sir Winston Churchill, a dar el discurso de inauguración en una graduación de universidad. Entonces él usaba bastón, se acerca y se oía el bastón en el suelo, plac, caminaba, plac. Se pone frente al estrado a iniciar su discurso, agarra sus lentes, los limpia, se los coloca nuevamente, se queda viéndolos a todos y les dice: nunca, nunca, nunca se rindan. Se bajó del estrado y se fue. Posiblemente el discurso más poderoso que pueda existir. Si uno nunca se rinde, lo va a lograr. Ok, eso es uno. Pero el segundo concepto, que va totalmente atado a esto, es que el ser humano le teme al miedo, al rechazo y al miedo al fracaso. Y el rechazo viene implícito en el momento en que uno empieza a hacer un cambio, porque el grupo social inmediato se va a ver completamente afectado porque está perdiendo a uno de sus miembros. Entonces, puede ser por envidia, puede ser por incapacidad de moverse, porque no estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Empezamos a atacar a la persona que está decidiendo hacer el cambio. Y ese cambio es bajar peso. Entonces, claro, la norma es que cuando una persona empieza a bajar peso, con bromas sutiles, tal vez directas, frontales, hirientes, con intención o sin intención, por todo este tema social, la persona empieza a ser desestimulada de continuar. No sé cuánta gente te ha dicho que keto es malo, que no lo haga. Bastante, sí. Okay. Eso no es impulso. Vamos, Daniel, hágalo, mae, Sí, yo estoy con usted para apoyarlo. No, es, mae, te está loco si está haciendo eso, porque eso es malísimo. No, yo prefiero hacer tal cosa, yo hago eso, y todo el ¿verdad? mundo gordo. Entonces, el tema de la historia es que todo el mundo siempre va a tener una opinión, pero no necesariamente esa opinión es correcta. Lo correcto es lo que uno decide, y cuando se ha trazado un objetivo con pasión y sabe exactamente qué es lo que quiere lograr y se mantiene visualizándolo, ese es el camino correcto. Cualquier cosa que llegue a afectar eso simplemente es una opinión. Entonces te voy a contar una historia para ir cerrando. Se llama La historia del niño, el anciano y el burro. Okay. Va un anciano, un niño y un burro en camino a una ciudad, y para pasar de su ciudad a la ciudad a la que tenían que ir, tienen que atravesar una ciudad que está en el medio. Cuando van pasando por la ciudad en el medio, venía el niño montado en el burro. Y cuando ven al niño montado en el burro, los primeros pobladores de esa ciudad, por donde ellos tenían que pasar, empiezan a reprocharle al niño: ¿cómo eres de ingrato? ¿Cómo este pobre anciano va caminando adolorido y viejo, y tú, joven, montado en el burro? Entonces, el anciano baja al niño, se sube él en el burro, sigue caminando. Cuando van pasando por la mitad del pueblo, otro grupo de gente empieza a atacarlos. Dice: oh, anciano más desconsiderado, ese pobre niño pequeño, caminando y él montado en el burro. Entonces, dice este anciano: la cosa está jodida, voy a subirlo a él también, al burro. Van los tres, el burro y los dos montados en el burro. Cuando más adelante en el pueblo, otro grupo empieza a reprocharles y decirles: qué insensatos, ingratos, cómo ustedes tan pesados montados en ese burro tan pequeño. Entonces de ahí el anciano baja al niño y se baja a él, y siguen los tres caminando, llegan a la última parte del pueblo y empiezan a reírse de ellos y dicen: oh, par de estúpidos, con un burro no? Y no van montados. Sí. Moraleja:
La gente siempre va a criticar, independientemente de lo que uno haga. Entonces, si uno entiende eso y logra borrar un poco la susceptibilidad a la crítica y entiende que simplemente son palabras al aire, porque eso es lo que hace la gente, Claro. la masa hace eso, habla y habla y habla, y no se permite verse dañado, entonces está protegiéndose ante el factor número uno que produce que una persona no haga un cambio, y es la crítica de la gente que le rodea. Entonces, persista hasta el final y cierre su mente ante los comentarios negativos, destructivos, crítica y burla de todos los que le rodean. Definitivamente. Y creo que el ambiente, ¿verdad? Creo es algo muy, muy parecido también, ¿verdad? De quién... Es un dicho que se ha dicho mucho y yo creo que la gente termina despreciando cosas, ¿verdad? Porque yo escuché durante mucho tiempo esto de que eres el resultado de las 5 personas que te rodean. Ujú. Y eso como que se llegó, la gente llega a despreciarlo porque lo escucha, ¿verdad? De alguien que tal vez llega a decepcionar a las personas o no sé, ¿verdad? Entonces tienden a decir, no, esas frases son de gente de motivacional, de ricos y, ¿verdad? Y solo gente que tiene plata, que no sé qué. Y no, de verdad, es algo que es cierto. Es algo que es cierto. Difícilmente, creo que lo hablábamos con vos y con Pablo la vez Ujú. pasada, difícilmente alguien que esté fitness esté rodeado de gente con sobrepeso. Ujú. ¿Verdad? Y incluso si una persona con sobrepeso se empieza a rodear con gente que sea fitness, es más probable que esa persona se vuelva como Correcto, ellos, ¿verdad? correcto, sí. Entonces, de verdad que, bueno, como lo dices vos, cerrar la mente a los comentarios, ¿verdad? Y que cuando ven esos comentarios, pues dejarlos ir, saber que no es lo que yo quiero Ujú. y de verdad rodearse también, yo añadiría ahí, rodearse de las personas que tienen los resultados o por lo menos que están en la misma frecuencia, ¿verdad? De llegar a un resultado. Establecer una comunidad. De hecho, ese Ujú. tema que estamos hablando, yo lo desarrollé en 36 minutos en el último episodio del podcast, Ok, que es cómo lidiar con la crítica, que es lo que destruye los esfuerzos de la gente. Y explico toda la psicología de por qué nosotros nos volvemos susceptibles y caemos cuando nos empiezan a criticar. Es bien interesante, si pueden buscarlo, es vamos a bueno, poner el en link bienestar, en por bienestar acá. al descubierto. Sí. Claro, claro. Ujú. Vayan a ver. Donald, como si alguien te quiere buscar en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar? Ok. Ajá. Hay un Instagram que estoy abriendo mío, Ok, porque el mío en realidad era el de la clínica. Se llama, bueno, Doctor Donald Vega, así lo encuentran, doctor sin punto, Donald Vega. ok, Ese es el personal, lo que pasa es que apenas lo estoy creando. El Instagram nuestro, en donde está todo lo que hacemos, es Doctor Donald Vega Philosophy. ok. En YouTube es Doctor Donald Vega Philosophy. TikTok también, y la página es philosophy.la. Pronto.com también, porque al principio eras que vacilón, en el 2017 cuando creamos Philosophy, revisamos si estaba disponible el dominio. Y después, como al mes, cuando ya teníamos toda la identidad de marca y todo, fuimos a comprar el dominio y ya lo había comprado un chino. Un No. chino. Y Sí, todo puesto en China, sí, hay un en negocio. mandarín, ¿sí? Ajá. Y lo liberaron y lo acabamos de comprar de vuelta. Bueno, Ah, qué lo bueno. acabamos de Qué conseguir. bueno que no Sí, tuvieron que pelearlo. sí, 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 sí. Porque hay un negocio por ahí en los... Sí, pero, Hay un negocio que la gente compra, te haces famoso y te compran el dominio pero ni para venderlo siquiera más caro. existíamos. Fue en Ah, todo ¿verdad? el periodo de gestación de la marca. Ya tenemos la identidad, ya tenemos el logo. Ajá. Ok, vámonos ahora sí a comprarlo. Y terminamos comprando .la de Latinoamérica. Ok. Pero ahorita va a quedar el doble. Bueno, alguien se rindió, pero Sí. ustedes siguieron. Ahí estamos. Muchas gracias, Donald, por el tiempo. Creo que pues, si usted llegó hasta acá, vaya y vea los podcasts de Donald, vaya y vea el que tuvo con Pablo, vea este completo, ¿verdad? Si llegó hasta acá, Sí, muchísimas gracias, sí. porque aportas demasiado valor en el tema que sos un experto, ¿verdad? En el tema de mindset, y creo que inspiras, ¿verdad? Inspiras Gracias. muchísimo al cambio, a permanecer, a darle, a alimentarse bien, ¿verdad? Y de fijo, si están luchando o si están ahí en la pérdida de peso, vayan a Philosophy, sigan a Donan en todas las redes sociales, vayan en el podcast. Y yo sé que de fijo van a escuchar cosas que les van a ayudar para llegar a ese camino. Yo estoy en la ruta este año de 85 kilos. Perfecto, va a llegar. 85 kilos y la masa corporal no sé, pero me gustaría 15 mínimo, estar en Ok, 15. ok. ¿Vale?
Tengo que bajarla Va a llegar, bastante. va a llegar. Vamos a llegar, sí. Sí, démosle un regalito, Daniel, a la gente. Ajá. Métanse en Philosophy para que puedan tener acceso gratuito al libro que yo escribí es cierto. en versión Pon en el link. audio. El video el audio lo van a poder encontrar en la siguiente dirección, el audiolibro. Es philosophy.la/cambio. Ahí hay un video en donde explico por qué lo estoy regalando y ahí pueden inscribirse. No tienen que descargar los 9 gigabytes que pesa el audio porque es un audiolibro. Ahí está hosteado, entonces ni siquiera tienen que usar espacio de su teléfono y le pueden subir la velocidad al doble. Y la verdad es que no me escucho tan mal al doble de velocidad. No, y se los recomiendo, lo estaba escuchando y ahí pongo un podcast cuando estoy cocinando. Esa es mi rutina, poner un podcast mientras estoy ahí picando la cebollita y haciendo todo. Entonces ahí lo estaba escuchando, igual, demasiado valor y se aprende muchísimo. Entonces vayan, véanlo, está gratis. Aquí está el link, está en la descripción y está fácil y está muy bueno, muy buen contenido. Muchísimas gracias, Donald. ¿Algo que te gustaría agregar? ¿Algo para finalizar? ¿O estamos bien así? No, le voy a robar la frase a Winston Churchill. Ajá. Nunca, nunca, nunca se rindan. Ahí estamos. Nunca se rindan, gente. Van a llegar a ese peso, van a llegar a sus metas, sea este año, sea el que sigue, pero van a llegar. No cambie la meta, cambie la fecha. Si no llegó a la fecha, cambie la fecha, pero no la meta. Buenísima. Listo, gente. Gracias por llegar hasta acá. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Nos vemos. Nos vemos, gracias. Chao, paz.